Vale. El año pasado estuve en Iberradio, en Iberradio, en Starcon, hablando sobre satélites amateur en general, proyectos que tenía yo en curso e ideas futuras. En realidad no he hecho nada de lo que prometí que iba a hacer, he hecho otro tipo de cosas completamente distintas y algunas de ellas pues que no me hubiera imaginado que las iba a hacer, pero bueno. Entonces, el tema que he traído hoy para hablar es el satélite DSLW-B. Es un satélite chino que está ahora mismo en órbita a la Luna y tiene una carga de radioaficionados. Y el tema que he traído son unos experimentos de interferometría amateur que se han hecho con este satélite. Entonces, manos arriba, no sé cuánta gente ha oído hablar de este satélite DSLW-B. Vale, pues esto comienza en el contexto de la misión Chang'e 4. Chang'e 4 es una misión china cuyo objetivo es en la cara oculta de la Luna, cerca del Polo Sur, aterrizar allí una sonda con un rover y mover el rover por allí y hacer unas fotos, una serie de experimentos. Aterrizaron en enero de 2019, creo que el 3 de enero o algo así, justo a principios de año. Y lógicamente, si tú estás en la superficie de la cara oculta de la Luna, necesitas comunicaciones de vuelta a la Tierra. Y dado que tienes la Luna en medio, pues tienes que usar un satélite relé de comunicaciones. Entonces, con 6 meses de antelación aproximadamente, se lanzó una misión para poner en el punto de Lagrange L2, que es lo siguiente. Si la Tierra está aquí y la Luna está aquí más allá, el punto de Lagrange L2 queda detrás de la Luna. Es un punto inestable del potencial gravitatorio, etc. Y la cuestión es que se pueden hacer órbitas en torno a este punto L2. Gastando combustible, pero puedes orbitar. Entonces, la idea es poner, orbitando en torno al punto L2, este satélite relé de comunicaciones y ve tanto toda la cara oculta de la Luna como la Tierra, para poder hacer de radioenlace. Aprovechando el lanzamiento, con este relé, que se llamó Kuekiao, se lanzaron también 2 microsatélites diseñados por el Instituto de Tecnología de Harbin. Y han sido conocidos con varios nombres a lo largo de toda su historia, tanto microsatélites Chang'e 4 como DSLW-P y Longyang. Entonces, DSLW-P quiere decir Discovering the Sky at Longest Wavelengths Pathfinder, y esto tiene que ver con un proyecto de radioastronomía que llevan a bordo. Los satélites DSLW-P pesan 45 kilos, el tamaño es más o menos un cubo de medio metro de largo. Entonces, no son un CubeSat, pero no son mucho más grandes que un CubeSat, son microsatélites. Como digo, fueron diseñados y construidos en Harbin, y la misión principal es una misión científica en colaboración con Astron, el Instituto Holandés de Radioastronomía, y consiste en realizar un experimento de radiointerferometría en banda de HF, de 1 a 30 MHz. Entonces, la idea es que ambos satélites volarían en formación a una distancia variable, entre 1 y 10 kilómetros, y desde su órbita lunar pueden observar el cielo a estas frecuencias. Y entonces la ventaja de estar en órbita lunar de cara a usar HF es doble. Primero, la atmósfera en general, la atmósfera terrestre en general no es transparente a las bandas de HF, porque la ionosfera rebota las ondas. Nosotros como radioaficionados lo utilizamos a nuestra ventaja para rebotar las comunicaciones, pero si quieres hacer astronomía, pues todo lo que venga del espacio rebota y no entra. Entonces tienes que ir al espacio para hacer radioastronomía en 1 a 30 MHz. También sabemos que generamos mucha interferencia los humanos, y el Sol también es una buena fuente de ruido en estas bandas. Entonces, si usas la Luna como escudo de la interferencia, puedes obtener mejores resultados. Esta era la idea de por qué hacer este experimento en la Luna. Luego también otras cargas que llevaba es el satélite B. Lleva una cámara de cierta calidad diseñada por el Instituto de Tecnología Saudí. Y con respecto a las comunicaciones del satélite, es un satélite, digamos, profesional o científico. Entonces, como tal, utiliza la banda S profesional para telemetría y telecomando, y el enlace entre ambos satélites para volar información pues pueden coordinarse también en banda S.
Y existe la posibilidad de transmitir datos científicos en banda X hasta 1 megabit por segundo a la Tierra. Esto se ha utilizado, por ejemplo, para descargar alguna de las imágenes de la cámara saudí, que son imágenes de alta resolución. Aparte de esto, en el Instituto de Tecnología de Harbin hay un radioclub, y entonces el radioclub consiguió diseñar un payload amateur e integrarlo en el satélite. El payload amateur ha sido dirigido como proyecto por Wei-Min Chuan en el radioclub de Harbin. Es un equipo SDR basado en los diseños de los CubeSats Lilacsat 1 y Lilacsat 2 que diseñó Harbin anteriormente. Y el uso principal de este sistema es como telemetría y telecomando auxiliar al sistema primario que está en banda S y también para la realización de diversos experimentos por radioaficionados. El sistema, desde el punto de vista del satélite, transmite en 70 centímetros y recibe en 2 metros. También incorpora una pequeña cámara, es prácticamente una webcam, y se puede utilizar para grabar imágenes en la memoria del satélite y transmitirlas luego a baja velocidad en 70 centímetros a la Tierra. Lógicamente, para recibir este satélite, que está en la Luna, transmite con unas antenas ridículas que mostraré luego y con una potencia que creo que son 2 vatios o algo así, menos que un walkie, pues te hacen falta unas estaciones de tierra bastante grandes. Entonces, para ello se han utilizado el radiotelescopio que está en Dwingelo, en Holanda. Es un disco de 25 metros. Y una estación de tierra en Pekín, que es un disco de 12 metros. Un experimento científico que se ha hecho es el VLBI, la radiointerferometría, de la cual hablaré luego. Y las modulaciones que emplea el transmisor de telemetría, tanto telemetría como datos, es GMSK a 250 o 500 baudios con códigos turbo siguiendo, de hecho, el estándar CCSDS, del cual hablé antes. Y esta modulación se emplea para transmitir la telemetría y los datos de SSDV, que son las imágenes de la cámara. Y luego también permite transmitir mensajes en JT4G. Es uno de estos protocolos que utiliza el programa WSJTX, diseñado por Joe Taylor. Y originalmente fue pensado para rebote lunar, pero es bueno en todo tipo de comunicaciones con señal débil. Entonces, permite transmitir mensajes de hasta 13 caracteres ASCII y se emplea para telemetría, abreviada lógicamente, la poca información que puedes meter ahí, y como repetidor de mensajes. Un radioaficionado puede mandar un mensaje al satélite y el satélite lo reenvía. Como he dicho, los radioaficionados pueden interactuar con el satélite, tanto transmitiendo estos mensajes a través del repetidor como controlando la cámara, con comandos del estilo de hacer una foto ahora o del buffer que tienes con 16 imágenes, selecciona la número 3 y la transmites. Esta es una foto del payload amateur que se integra en el satélite. Entonces está formado por dos sistemas completamente paralelos, iguales e independientes, para redundancia. Cada uno de ellos tiene su propia radio, el sistema de radio está aquí, con su propia antena y operan en frecuencias parecidas pero no iguales. Creo que están separados 1 megahercio de frecuencia, ambos transmisores. Y la cámara la tenemos aquí integrada. Estas son las antenas. Podéis ver el pequeño tamaño que tienen si observáis que esto es un conector SMA estándar. Entonces, no sé, pero son unos pocos centímetros. Es una doble hélice corta con la idea de que sea usable tanto en la banda de UHF, donde tiene 0 dB de ganancia, pico, como en la banda de VHF, donde tiene menos 9 dB de ganancia. Y la polarización es lineal. Aunque sean hélices, como es una hélice corta, la polarización que obtienes de aquí es lineal. Este es un diagrama del satélite completo. El payload amateur se integra aquí en una de estas bahías y las antenas del payload amateur son una aquí, otra aquí. Están dispuestas en ejes ortogonales, de modo que dependiendo de la orientación del satélite, pues siempre va a haber alguna que mire de manera buena hacia la Tierra. Aquí tendríamos el disco para el enlace en banda X, las dos antenas de banda S. Y aquí se montan, no están mostradas en el diagrama porque son unos monopolos bastante largos, hacia acá, ¿no? Y hacia abajo, las antenas del experimento de radiointerferometría en HF. Esta es una foto real de, supongo, un modelo de ingeniería del satélite. Aquí podemos ver la cámara del payload amateur, cómo sale a través del aislamiento.
y bueno, las antenas estas pequeñas que comentaba. Y esto es la vista pues, frontal del satélite, si queréis. Todo esto de aquí atrás es el panel solar. Como hitos principales de la misión, remarcar los siguientes. El 25 de mayo del año pasado se consiguió insertar en órbita lunar el satélite número B. El satélite número A se perdió de camino a la Luna, creo que fue el 23 de mayo o algo así. Hubo un problema con una maniobra de corrección de trayectoria y se perdió las comunicaciones. El 2 de junio se realizaron las primeras transmisiones GMSK desde la órbita lunar y fueron recibidas correctamente en Holanda y en China. Y el 10 de junio se hizo la primera grabación de interferometría amateur. Después, el día 16, se empezó a probar con las transmisiones JT4G y fueron recibidas no solo en Holanda y en China, sino también por bastantes aficionados a lo largo del mundo. En el fondo no hace falta una estación tan grande para, en buenas condiciones y con una señal muy débil, decodificar correctamente, sobre todo la señal JT4G. La señal GMSK necesita un poquito más de señal ruido, pero JT4G se puede recibir correctamente con una Yagi larga de, no sé, un par de metros de boom o algo así. En julio, el día 15, se hizo la primera prueba del repetidor que recibe comandos en GMSK y los transmite en JT4G, de vuelta a la Tierra. Y aquí la persona que está generalmente transmitiendo los comandos al satélite es Reinhard Kuhn, en Alemania. Él tiene una estación enorme de rebote lunar con 1 kilovatio y 8 Yagis largas. Y vamos, es probablemente la estación amateur más grande, o al menos que se ha interesado por este proyecto. Así que estamos aprovechándonos de su estación siempre que tenemos que operar el satélite. Desde China también pueden, pero su estación es menos potente. En agosto se hizo la primera transmisión de imágenes de la cámara. La primera transmisión fue una foto del cielo en la cual se observaba Marte y algunas estrellas. Y luego se transmitió un trozo de la superficie lunar, luego hubo muchas fotos del Sol, porque el problema es que el satélite no tiene un gran control de actitud. Lo único que sabes es que el panel solar está apuntando al Sol. Y a partir de eso, pues te puedes aprovechar del cálculo astronómico de dónde está el Sol, dónde está la Luna, dónde está el satélite, hacia dónde apunta, para calcular los momentos en los cuales va a haber algo interesante en el objetivo de la cámara. Entonces, pues según pasaron los meses, empezamos a hacer este ejercicio y ver cuándo la Tierra o la Luna, y sobre todo la Tierra y la Luna a la vez, que es más interesante, estaban visibles en la cámara. Y en el mes de octubre empezamos a hacer las primeras fotos de la Tierra y la Luna y a transmitirlas y recibirlas correctamente en la Tierra. Y esto, incluso alguna de las fotos es bastante buena y se publicó en medios generalistas. Una de las cosas interesantes que observamos mientras hacíamos estos experimentos con la cámara fue que en el radiotelescopio holandés éramos capaces de observar la señal no solo viajando directamente desde el satélite, sino también rebotando en la Luna. Como adquiere un Doppler distinto, porque el camino de propagación es distinto, puedes ver en el espectro tu señal fuerte en cierto Doppler y desplazada unos cuantos centenares de hercios, la señal mucho más débil, pero de rebote lunar. Y es interesante porque dependiendo de la geometría de todo, del satélite, la Luna y demás, pues a veces se puede recibir este rebote lunar, a veces no. Y no sabemos muy bien predecir cuándo son las condiciones favorables para que esto ocurra. Unos días más tarde, alguna de las recepciones a través del rebote lunar era tan fuerte que pudimos decodificar algunos de los mensajes JT4G transmitidos por el satélite en el rebote lunar. Y en noviembre se hizo el segundo experimento de radioastronomía. La misión durará hasta julio o agosto de este año, cuando está programado que el satélite colisione con la Luna. No sé si fue en enero o en febrero de este año, se hizo una corrección de órbita, de modo que las perturbaciones orbitales causadas por el Sol, la Tierra, etc., en algún momento hagan que baje tanto el periápside de la órbita que colisione con la Luna. Bien, hablemos de esta radiointerferometría amateur. ¿Qué es VLBI? Esto quiere decir Very Long Baseline Interferometry,
Si lo traducimos literalmente al español es interferometría de baselínea muy larga y podemos ir decodificando el significado de cada una de estas palabras. Entonces, interferometría en realidad es un concepto bastante general que se utiliza en física, en el estudio de muchos procesos que tienen que ver con ondas. Y la idea fundamental, si me pedís que la exprese brevemente, es que tú vas a comparar la señal recibida por 2 o más estaciones de radio, si estás hablando de ondas de radio. ¿Y cómo la vas a comparar? Generalmente lo que haces es sumarlas o multiplicarlas para que se interfieran. ¿Sabéis? Si sumáis cosas que están en fase, hay interferencia constructiva. Si sumáis cosas que están en antifase, se destruyen. Y observando este tipo de interferencias constructivas o destructivas, podemos comparar algo sobre las señales. De momento no soy muy preciso a propósito. Baselínea es simplemente un término que se utiliza, por ejemplo, en geodesia y que es la distancia o el segmento que une las 2 estaciones que están participando en realizar la interferometría, ¿no? Yo comparo la onda que llega a esta estación con la onda que llega hasta esta otra, pues este segmento es la baselínea. Y muy larga quiere decir que la baselínea mide miles de kilómetros. Es decir, que estás pensando en poner estaciones en una punta del planeta y otra punta del planeta, literalmente. La interferometría se puede hacer desde poner estaciones muy cerca. Quizá alguno de vosotros habéis visto pues, un array enfasado o algún sistema con varias antenas que se puede utilizar para detectar la llegada de la señal, el ángulo de llegada en función de la fase. Por ejemplo, de hecho, ahí tenemos un radiogoniómetro en el museo. Tiene 2 antenas ortogonales y en función del ángulo de llegada pues, se ve una cosa u otra. Se puede hacer, como digo, con antenas muy cerca o se puede hacer con antenas muy lejos. Y la ventaja de hacerlo con antenas muy lejos, como veremos, es que tienes muchísima más precisión a la hora de observar la fase de la señal, por ejemplo, y puedes tener una resolución muy alta o una precisión muy alta en el tipo de medidas que haces. También puedo hacer una explicación alternativa completamente distinta de qué es la radiointerferometría. Y entonces el objetivo es, tú tienes 2 estaciones y la señal no va a llegar a ellas a la vez, porque están en sitios distintos. Entonces lo que se quiere es medir la diferencia de tiempos de llegada de una señal a mis 2 o más estaciones. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, la luz en el espacio libre, y las ondas de radio son luz también, viaja a la velocidad de la luz, y si yo sé la diferencia de tiempos de llegada, pues esto lógicamente me da la diferencia de distancias entre mi transmisor y cada estación. Pues si llegó antes a la estación A es porque la estación A está tantos kilómetros más cerca del transmisor que la estación B, por ejemplo. También podemos medir la diferencia de frecuencias o de fases en la señal que observa cada estación, y esto en el fondo me habla del mismo tipo de parámetros, la diferencia de distancias entre el transmisor y cada estación, pero por las características de la fase puedo obtener medidas que no están exentas de problemas, pero potencialmente son mucho más precisas. Debido al efecto Doppler, por ejemplo, es la forma más fácil de entender por qué es interesante medir la diferencia de frecuencias, pues lo que tenemos es que podemos calcular la diferencia de velocidades entre el transmisor y cada estación. Sabéis que directamente el Doppler entre el transmisor y el receptor es equivalente a la velocidad entre el transmisor y el receptor. Bien, pues si en receptor A yo tengo 1 kHz de Doppler y en receptor B yo tengo 2 kHz de Doppler, por algo será. Es que mi transmisor se está acercando más rápido al receptor B. En radioastronomía se emplea un montón la radiointerferometría de baselínea muy larga. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, podemos suponer que los objetos astronómicos están en el infinito. Están tan lejos que lo que ocurre es que sus rayos llegan a la Tierra prácticamente paralelos. Es decir, no importa la distancia del objeto. Simplemente todos los rayos que llegan desde un objeto astronómico están llegando paralelos a la Tierra. Como los rayos son paralelos, ocurre que la diferencia de tiempos de llegada solamente depende del ángulo que forman estos rayos con la línea que une las 2 estaciones, con la baselínea. Esencialmente lo que están midiendo es la proyección de la baselínea sobre el rayo de llegada. Y entonces lo que quiere decir esto es que las mediciones de diferencia de tiempos de llegada, de lo que se están hablando es del ángulo
con el que llega el objeto astronómico. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, en el fondo una de las cosas que se quieren hacer en radioastronomía es localizar de manera muy precisa en qué punto del cielo está un objeto astronómico para medir cosas. O hacer una foto de alta resolución de un cuásar, un núcleo radiogaláctico activo o lo que sea. ¿Qué significa hacer una foto a alta resolución? Significa que yo en esta posición angular del cielo y en otra posición angular del cielo que está muy cerca, tengo que ser capaz de distinguirlas de algún modo en mis observaciones para poder pintar cosas distintas en la foto. Porque si no, simplemente tengo un borrón, ¿no? Recibiría toda la energía del centro galáctico activo, no sería capaz de distinguir la estructura fina que tiene, si no soy capaz de distinguir las direcciones angulares con mucha resolución. Si queremos hacer esto con un solo radiotelescopio, pues la resolución angular que tenemos es comparable al ancho de haz. Yo lo que puedo saber es, bueno, si yo estoy recibiendo algo con un radiotelescopio es porque está dentro del haz de mi antena. Y el haz de las antenas, nosotros como radioaficionados estamos acostumbrados a tener antenas de 1 metro o unos pocos metros, y en bandas de microondas allí tenemos haces pues de 0 algo grados. Si te vas a bandas milimétricas y antenas de decenas de metros, como se utilizan en radiotelescopios, el ancho de haz que obtienes es menor, son décimas de grado, pero esto todavía es muy grande para observar el cielo. Si miras una galaxia lejana, pues toda la galaxia entra dentro de un ángulo pequeño de décimas de grado. Entonces tú necesitas mucha más resolución angular. Utilizando radiointerferometría, lo que se dice muchas veces es que de algún modo estás creando un radiotelescopio cuyo tamaño efectivo es del orden de la base línea. Entonces pasas de tener un telescopio cuya resolución angular es de décimas de grado a un radiotelescopio cuya resolución angular sería la que corresponde a un disco del tamaño de incluso el planeta, si lo haces con 2 estaciones en puntos opuestos del planeta. Y la resolución que se obtiene es muy buena, es la mejor resolución que podemos tener para medir arcos hoy en día, es de microsegundos de arco o inferior. Si queremos usar este tipo de conceptos para un satélite que está en la órbita de la Luna, hay algunas cosas que cambian. Por ejemplo, la Luna está lejos, pero ya no está tan lejos como para suponer que los rayos llegan en paralelo. Entonces no es tan fácil interpretar las observaciones que yo haga, es decir, yo por ejemplo observo, bien, mi señal está llegando 1 milisegundo antes a la estación A que a la estación B. Ya no puedo directamente de allí calcular el ángulo de llegada. Es un poco más complicado eso porque depende de la posición tridimensional de todo. Porque el ángulo con el que llega a la estación A y con el que llega a la estación B ya no es el mismo. Ese es el problema. Aún así, teóricamente, si tenemos medidas realizadas por 4 estaciones o más, podemos determinar exactamente la posición y la velocidad del satélite, el vector posición y el vector velocidad de mi satélite en el instante en el que yo he hecho las medidas. Esto es tan sencillo como cada medida me da una ecuación que me habla sobre la posición y la velocidad del satélite. Y si tengo 3 ecuaciones, pues tengo 3 incógnitas y resuelvo, ¿no? A pesar de que no tengamos 4 estaciones, por ejemplo, si solamente tenemos 2, las medidas de interferometría también se pueden utilizar para determinar la órbita del satélite. Porque lo que pasa es que el satélite no hace lo que quiere. El satélite sigue las leyes de Newton. Tiene una órbita que está determinada por 6 parámetros keplerianos, pero la cuestión es que si yo estoy haciendo medidas distintas en momentos distintos del tiempo, como yo sé que el satélite va a seguir una trayectoria predecible, puedo utilizar todas esas medidas como ecuaciones distintas y determinar los 6 parámetros orbitales del satélite. En la práctica, si queremos llevar esto al mundo amateur, lo que necesitamos, seguro, aparte de ser capaces de recibir la señal, es realizar grabaciones en cada uno de los receptores de manera que las grabaciones estén sincronizadas, porque luego vamos a compararlas. ¿Qué quiere decir que estén sincronizadas? Quiere decir que la muestra número 1 de todas las grabaciones se haya hecho en el mismo momento de tiempo en todas las estaciones, a pesar de que están geográficamente dispersas, ¿no? ¿Cómo se hace esto? No es tan difícil, está al alcance de cualquier aficionado. Lo que se hace es utilizar un receptor GPS
que genera una señal de un pulso por segundo y una referencia de 10 MHz de manera sincronizada a la constelación GPS, de modo que en cualquier punto de la Tierra puedes obtener un sincronismo igual, y un receptor SDR que acepte este tipo de señales de un pulso por segundo y de 10 MHz para realizar el muestreo. Entonces, en este experimento se han utilizado distintos tipos de receptores USRP sincronizados por GPS. Lo que se hace es observar la señal del satélite desde varias estaciones. Las observaciones se van guardando como ficheros de muestras IQ y algunos metadatos que tienen que ver con el tiempo en el que se ha hecho la grabación, ¿no? Pues el tiempo UTC, por ejemplo, del principio de la grabación. Y luego ya podemos tomar estas grabaciones y procesarlas, haciendo procesamiento digital de señal. Como ya vengo diciendo, las señales que se reciben en la Tierra del satélite son bastante débiles. Si queremos tener buena señal ruido, y esto hace falta para obtener medidas precisas, necesitamos estaciones observando con antenas bastante grandes. Y las estaciones que se han usado en estos experimentos son el disco de Dwingelo, como ya decía, es un antiguo radiotelescopio de 25 metros de diámetro. Ahora está ya jubilado para la radioastronomía porque hay radiotelescopios mejores, pero se conserva como monumento nacional holandés y se utiliza pues, para motivos tanto de amateurs, radioafición y astronomía amateur, como para docencia. La estación que tienen en Shage, en Pekín, que es una parabólica de 12 metros de diámetro y antiguamente era una estación de tierra de Inmarsat en banda C, estaba abandonada y la reacondicionaron para hacer de estación de tierra primaria en China para esta misión. Y en el Instituto de Harbin tienen allí en el techo del edificio este array de 8 Yagis de 70 centímetros y no son muchos elementos, ya veis la longitud, deben ser unos 2 metros de boom o algo así. ¿Cómo es el tipo de procesamiento digital que hacemos de estas señales? La herramienta básica que usamos es la correlación. ¿Qué quiere decir correlación? Nosotros tenemos aquí X1 de T y X2 de T, las señales que han recibido dos estaciones. Pongamos la estación 1 y la estación 2. Y dependen del tiempo, lógicamente. Entonces ahora yo las quiero comparar y la idea es que entre ambas estaciones va a haber un retraso temporal, tau. Simplemente significa que la señal habrá llegado antes a la estación 1, por ejemplo. Y una diferencia de frecuencia, W. Porque, como decía, el Doppler es distinto, ¿no? En ambas estaciones. Entonces, podemos calcular esta cosa, que llamamos la correlación, depende del tiempo también, para un retraso tau y para una frecuencia angular W. Es esta integral donde esencialmente lo único que estoy haciendo es multiplicar las señales para que se interfieran, pongo este conjugado complejo, y luego estoy integrando en el tiempo, o promediando si queréis. Entonces este T es importante, se llama periodo de integración coherente. Cuanto más largo sea el periodo de integración coherente, más señal ruido vamos a recuperar en esta correlación, pero no puedo aumentarlo de manera indefinida, ¿no? Porque pues, hay inestabilidades en la fase de las señales y eso me limita el periodo de integración coherente. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, yo calculo esto para todos los tau y todos los W, y los valores de tau y W que maximizan este número indican la diferencia de tiempos de llegada y de frecuencias que han sido observados por estas dos estaciones. En la práctica, ¿cómo se hace esto? Pues si os fijáis, esto no es muy distinto de una convolución de dos señales, y la cuestión es que la convolución se puede escribir como el producto en el dominio de frecuencia. Entonces, utilizando otras fórmulas de Fourier, estas integrales las puedo escribir como productos, que son más fáciles de calcular, y lo usual es calcular correlaciones utilizando FFTs. Yo puedo hacer dos tipos de medidas. Se llaman medidas de grupo o de código, hay gente que las llama, y medidas de fase. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es si miro tau o W para hacer mis medidas, hablando así brevemente. Entonces, ¿qué pasa? Que las medidas de retardo se realizan realmente empleando la modulación de la señal. Es lo que se llama retardo de grupo.
Lo que yo digo es, bueno, la señal tiene unos bits que empiezan en un sitio, acaban en otro, y justo el principio del bit número 7 está llegando en este momento a esta estación y a la otra estación llega un poco después. O sea, yo en el fondo estoy mirando dónde cambian los bits para medir esta diferencia de tiempos de llegada. La precisión de estas medidas en realidad depende de la tasa de símbolos de la señal. Si mi señal cambia muchas veces por segundo, entonces yo obtengo mucha más precisión en las medidas. Y para hacernos una idea de cosas con las que todos estamos familiarizados en nuestra vida a diario, el GPS, que funciona haciendo este tipo de cosas, transmite a 1 megasímbolo por segundo y la longitud del símbolo, si multiplicáis esto por la velocidad de la luz, son 293 metros. Y la precisión de las medidas que obtenemos con GPS está en torno a 1 metro. Esto es lo que hace que podamos con GPS calcular nuestra posición pues, con una precisión de un par de metros o 3. Sin embargo, si miramos la modulación que utiliza este satélite chino, como he dicho al principio de la charla, son 250 o 500 símbolos por segundo. La longitud del símbolo ahora son 1.200 kilómetros o 600 kilómetros. Entonces la precisión es 2000 veces peor que GPS. Entonces podemos esperar localizar la diferencia de distancias con orden de magnitud de 2 kilómetros o por ahí. Pues como veis es mucho peor que GPS, simplemente porque estamos haciendo este experimento con una señal de comunicaciones a baja velocidad. No es una señal de ranging o de radiodeterminación al uso. Las medidas de fase son las que se utilizan en el fondo sobre la frecuencia W de la señal. El concepto que hay subyacente es el retardo de fase. ¿Y qué es lo que pasa? Que la precisión de estas medidas ya no depende de la tasa de símbolos, sino que depende de la frecuencia de portadora. Cuanto más alta sea tu frecuencia de portadora, más precisión tienes. Y aquí de nuevo comparando con GPS, GPS transmite en banda L, en 1575.42 megas. La longitud de onda correspondiente a esta frecuencia son 19 centímetros. Y resulta que utilizando la fase, la precisión de las medidas que obtenemos es por debajo del centímetro, incluso de pocos milímetros. Ahora bien, el satélite chino transmite la banda de 70 centímetros. En particular, una de las frecuencias que usa es 436.4 MHz. La longitud de onda correspondiente son unos 69 centímetros. Esto es solamente 3,6 veces más grande que GPS. De modo que lo que ocurre es que si bien las medidas que hacíamos de retardo de grupo utilizando la modulación son penosas, porque tienen una precisión kilométrica, las medidas que hacemos utilizando la fase son muy buenas, son subcentimétricas. Y entonces, como se verá en el resto de la charla, hay un poco esta disparidad de, por un lado estamos obteniendo medidas muy malas, por otro lado estamos obteniendo medidas muy buenas y es complicado poner el pegamento que las une entre medias. Porque el problema es que las medidas de fase son ambiguas. La fase es una cosa que da vueltas, entonces tú no sabes si has dado una vuelta coma 2 o 2000 vueltas coma 2. Tú solo lees el coma 2. Quiere decir que hay una ambigüedad de un número entero de ciclos y para muchos usos que vayas a hacer de la fase tienes que resolver esta ambigüedad. A veces puedes hacerlo, a veces no. Y además otro problema que hay con la fase es que generalmente vas a necesitar una estabilidad en frecuencia del transmisor. En el caso de GPS, los satélites tienen relojes atómicos a bordo, por tanto la estabilidad en frecuencia es muy buena. En el caso de este satélite tenemos un TCXO y gracias, ¿no? Como diría la expresión. Aún así, el Doppler siempre puede emplearse, aparte de estabilidad en frecuencia y de la ambigüedad, para obtener medidas de velocidad. Estas medidas de velocidad son muy precisas, porque las medidas de fase son muy precisas. Y la conclusión es lo que venía diciendo. A pesar de que las medidas de distancia que hacemos con la modulación de la señal son muy malas, tienen precisión de kilómetros, las medidas que hacemos de velocidad son muy buenas, en el caso de este satélite. Y en esta parte ya paso a comentar los resultados de los experimentos que hemos hecho. Entonces, como dije, ha habido dos experimentos o dos grabaciones que se han hecho hasta el momento. En la primera, que se hizo en junio del año pasado, participaron la estación holandesa y la estación en Pekín. Y las señales que se emplearon allí, esto es importante,
fueron balizas GMSK a 250 baudios en ambas frecuencias. Es decir, los dos transmisores estaban funcionando, cada uno transmite de manera independiente, no hay ninguna sincronización ni en tiempo ni en frecuencia, pero cada uno más o menos en el mismo momento transmite una baliza y la baliza dura 15 segundos y se transmite cada 5 minutos. Entonces, bueno, pues allí durante el momento que hay baliza podemos hacer medidas. Cuando no hay baliza no hay señal para medir, ¿no? En noviembre se hizo un segundo experimento de interferometría y la novedad aquí es que se empleó también la estación del Radio Club en Harbin para tener una tercera estación, que siempre es más útil a la hora de tener más medidas para radiodeterminación o lo que sea. Y la señal en este caso, yo recomendé que se utilizara la tasa de datos más alta posible porque nos da la mayor precisión en las medidas de código, a pesar de que la precisión tampoco sea muy buena. Y se realizó una transmisión continua. Estas transmisiones de imagen, SSDV, duran unos 10 minutos. Entonces, durante 10 minutos tú puedes estar haciendo medidas continuamente. Y eso es muy bueno cuando vas a hacer medidas de fase. Ahora veremos por qué. Durante la grabación se hicieron 3 transmisiones distintas de imagen. Y dije que duran 10 minutos, mal, en realidad duran 30 minutos. Vale, en el primer experimento, como dije, había balizas cortitas cada 5 minutos, por tanto esto nos impide tener una secuencia temporal continua de medidas, que también, aparte de que sea provechoso para usar la fase, es cómodo para luego hacer el estudio de la evolución de las cosas a lo largo del tiempo, tener disponibilidad continua de medidas. Aquí lo que yo hice para procesar las grabaciones fue emplear una integración coherente en cada baliza, de modo que el tiempo de integración coherente son 15 segundos, y obtengo una única medida por cada baliza. Las medidas naturales aquí, como comentaba, son delta rango, que es la diferencia de distancia entre el transmisor y ambas estaciones, y delta velocidad es la diferencia de velocidades. La resolución en frecuencia que tengo para medir el Doppler es de 0,05 hercios, que me da 0,3 metros por segundo, si lo paso a velocidad. Y esto pues es la precisión que yo tengo en medidas de delta velocidad. Como decía, es muy buena. Y otra observación importante es que la señal en 436 megas era bastante más fuerte que en 435 megas. Esto depende de que cada señal utiliza una antena distinta y como están orientadas en ejes distintos, pues dependiendo de la orientación del satélite, la Tierra, etc., algún día está más fuerte y otro día está más fuerte. Y las medidas que obtuve, lo que hice fue compararlas con una predicción de la órbita, utilizando las efemérides del satélite. Las efemérides son los parámetros orbitales obtenidas por la red de espacio profundo china. Esto es las medidas de diferencia de distancia. Aquí lo que pasa es que la Tierra está rotando. En realidad lo que causa la mayor cambio de las medidas es la rotación terrestre. Como la Tierra rota, primero la estación se acerca al satélite y luego se va alejando. También el satélite orbita en torno a la Luna, pero el periodo orbital es de unas 11 horas. Entonces, el movimiento principal que causa que la medida varíe en función del tiempo es la rotación terrestre. Entonces, según la Tierra rota, lo que pasa es que la estación china se va alejando del satélite, la estación holandesa se va acercando al satélite. Y la línea azul es la predicción orbital, utilizando esta herramienta GMAT. Y los puntitos son las mediciones de interferometría. Aquí estamos en metros. El gráfico. Esto es la velocidad, en metros por segundo. Entonces, como podéis ver, en realidad son muy precisas. Si comparamos la predicción con las medidas que he obtenido, pues apenas me desplazo del gráfico menos de 1 metro por segundo. Esto es el residuo, simplemente la distancia que hay aquí entre la línea azul y cada uno de los puntitos. Entonces me sirve para estudiar el error. Pues tengo errores que, como decía, son de unos pocos kilómetros, 2 kilómetros, 4 kilómetros, etcétera, lo cual es esperable, pero además lo que tengo es que estos errores no están centrados en cero, hay una especie de bias. ¿Esto qué quiere decir? O bien que mis efemérides no son muy precisas, lo cual es posible, o bien que yo en algún momento en el procesamiento estoy introduciendo algún sesgo artificial porque, por ejemplo, una cosa que hay que hacer es tener mucho cuidado de
en qué instante temporal tú etiquetas cada una de las cosas que estás haciendo, porque el satélite, el punto en el que está en este segundo, no es el punto en el que está en el segundo después. Entonces, si te equivocas por un segundo a la hora de etiquetar las cosas, vas a ver un sesgo. Y lo malo es que como no tenemos efemérides mucho mejores, pues tampoco no tenemos una referencia mucho mejor de, sí, estas efemérides están muy bien, entonces el problema es tu algoritmo. Estos son residuos en velocidad, pues como podéis ver es pues del orden de medio metro por segundo. Esto es sorprendente. Yo puedo calcular la velocidad de un satélite que está a 380.000 kilómetros de distancia con una precisión muy buena. Y también hay un pequeño sesgo. Y como decía, esto es la magnitud de la correlación que se obtiene, si queréis la intensidad de señal, pues es bastante más grande la banda de 436 megas que la de 435 por este tema de orientación de antenas. Resultados o conclusiones sobre el primer experimento. El ruido que tengo en las medidas de delta rango está en torno a los 40 kilómetros. Y resulta que, bueno, ya lo he comentado, que podíamos esperar cosas del orden de unos cuantos kilómetros. Aunque seamos mucho más ingeniosos a la hora de hacer procesamiento digital con las grabaciones, no parece posible mejorar esto un orden de magnitud, por ejemplo. Sin embargo, las medidas de velocidad tienen un ruido que está en torno a 0,1 metros por segundo, lo cual es excelente. Y como digo, parece haber algún tipo de sesgo entre las medidas y la predicción calculada, y que puede ser debido o bien a que las efemérides no son del todo correctas, o bien a algún sesgo introducido artificialmente al hacer el procesamiento. Para procesar el segundo experimento, lo que hice fue aprovecharme de la larga duración de cada una de las transmisiones de imagen. Y durante cada transmisión de imagen puedo obtener una secuencia temporal continua de medidas. Allí probé un poco distintos tiempos de integración coherente y me pareció que 3 segundos era un tiempo razonable de cara a obtener suficiente señal ruido y tener buena disponibilidad de medidas, ¿no? Tú vas a tener una medida cada tiempo de integración coherente. En este caso lo que haces es tener una medida cada 3 segundos. Si empiezas a aumentar, pues vas a tener menos medidas, ¿no? De nuevo tengo medidas de diferencia de distancia y de diferencia de velocidad, o mejor dicho, de fase. O sea, la cosa es que la fase, lo que se suele hacer es que si tienes una serie temporal de medidas una detrás de otra, vas acumulando la fase a lo largo de tu serie temporal. Porque tú sabes que la ambigüedad de ciclos es la que sea, pero no cambia de un momento al siguiente. Cuando haces medidas continuas, tienes solo una ambigüedad para toda tu secuencia de medidas, no una distinta para cada una. Entonces eso lo puedes utilizar para hacer toda una serie de cosas. Y si tenemos medidas de fase, pues la derivada de estas medidas de fase es el Doppler, si queréis, que es la velocidad, ¿no? También he estado haciendo algunos experimentos para filtrar las medidas de código. Como he dicho, el ruido de las medidas de código es kilométrico. Y he probado con una cosa llamada filtro de Hatch. En realidad es una tontería. En la literatura de navegación por satélite se llama filtro de Hatch, pero ahora cuando escriba lo que es, veréis que es una tontería. Y filtro de Kalman, que es una cosa bastante clásica. Lógicamente se obtienen distintos niveles de señal ruido, porque la señal del radiotelescopio holandés es muy buena y la de las otras dos estaciones no tanto. Entonces, si correlamos el radiotelescopio holandés contra alguna de las otras dos estaciones, pues tenemos bastante señal ruido. Si correlamos las dos estaciones chinas entre sí, la señal es un poco mala. Y de nuevo también he hecho una comparación con las efemérides de la red china de determinación orbital. Estas son las 3 grabaciones y lo que muestro aquí es la señal ruido de la correlación. Entonces, mientras tengo algo aquí alto, esto significa que se está transmitiendo una transmisión de estas de imagen que dura media hora. Aquí no hay transmisión, por lo tanto tengo simplemente el suelo de ruido de la correlación. Estos pequeños paquetitos son balizas de telemetría que duran 15 segundos. ¿Y qué pasa aquí? Que las 3 estaciones no empezaron a grabar a la vez. Entonces, aquí tengo datos de las 2 estaciones chinas. Aquí ya empezó a grabar la estación holandesa y puedo tener medidas con las 3. Y aquí paró de grabar la estación de Harbin, pero puedo continuar teniendo datos de la estación holandesa y la estación de Pekín. Lo que es llamativo de este gráfico es que tenemos un SNR de unos 60 dB en el mejor de los casos,
Y como digo, si comparo las dos estaciones chinas, tengo solo 40 dB de SNR. Perdón, he dicho 60 dB, en realidad son 80, ¿no? La cosa azul tiene 1, 2, 3 y 4 cuadraditos de... No, estoy haciendo las cuentas mal. Son 40, es 10 dB por división. 40 dB en el mejor caso, 20 dB solamente en el peor caso. Para que os hagáis una idea de cómo varían estas medidas de diferencia de distancia a lo largo del tiempo, esta es la predicción de la órbita utilizando esta herramienta de GMAT con las efemérides de referencia. Y como decía, si comparamos la estación holandesa con cualquiera de las dos estaciones chinas, lo que pasa es que están más o menos en la misma latitud, pero están en longitudes distintas. Entonces, lo que se ve es la rotación terrestre. Por ejemplo, si estuvieran exactamente en la misma latitud, el momento en el cual tengo 0 kilómetros de diferencia de distancia es el momento en el cual la Tierra está directamente apuntando contra el satélite, ¿no? O sea, la línea, digamos, el plano perpendicular a la base línea o la mediatriz de ambas estaciones está apuntando perfectamente al satélite, ¿no? Y con eso puedes calcular la declinación del objeto. En el caso en el que las latitudes no son exactamente iguales, pues te sale un plano que está torcido y se te mezcla declinación con extensión recta, pero algo puedes hacer. Sin embargo, si miras las dos estaciones chinas, pues más o menos la longitud es parecida y la latitud no, es distinta. Harbin está un poco más al norte que Pekín. Por tanto, en vez de tener una cosa así que está dominada por la rotación terrestre, tenemos este tipo de línea. Sobre el filtrado. El filtro de Hatch, como decía, es este algoritmo bastante clásico que se utiliza en navegación por satélite y la verdad es que no lo he visto en otro sitio, pero seguro que es una idea muy básica que se ha ocurrido a otras personas en otros contextos y la verdad es que la historia de por qué se llama Hatch no lo sé. Es una tontería. Nosotros tenemos nuestras medidas de código que llamamos RK, son distancia, ¿no? Y tenemos medidas de velocidad. Entonces lo que pasa es que las medidas de código son muy malas y las medidas de velocidad son muy buenas, porque las hemos obtenido derivando la fase. Y ahora yo voy a hacer un filtro que lo que me hace es un promedio, si queréis, entre la medida actual de distancia y propagar la medida filtrada anterior con la velocidad. Entonces lo que va pasando es que según yo voy corriendo este filtro, pues cada vez la velocidad tiene más y más peso en pues hacer la medida filtrada, ¿no? Lo que pasa es que no puedes utilizar simplemente la integral de la velocidad porque bueno, te falta cuál es la posición en este punto, pero aquí vas filtrando, esto te va dando pues la constante de integración, si quieres, y lo que utilizas es la integral de una cosa precisa. El filtro de Kalman es bastante conocido. Me pregunta cómo voy de tiempo. Sí, lo que estoy haciendo es que como empecé a las I30, voy a terminar a las I30. Creo que es justo, ¿no? Vale. Entonces, filtro de Kalman. El filtro de Kalman lo que tienes es un estado y un... O sea, tú tienes un proceso que tiene un estado, pero hay un ruido, es decir, el estado no evoluciona de manera exacta. Aquí supones que todo es gaussiano, independiente, etc. Supones que estás observando el estado también de alguna manera y que tus observaciones no son perfectas, también tienes un ruido en las observaciones. También todo es lineal, entonces quiere decir, el estado evoluciona de manera lineal, el estado en el tiempo siguiente viene dado pues multiplicación por una matriz de evolución, más el ruido, que no es predecible, y observas de forma lineal. Las observaciones que hago dependen del estado a través de una función lineal, más un ruido inevitable que tengo en las observaciones. ¿Y qué es lo que hace el filtro? Pues desde el punto de vista estadístico, es un estimador óptimo para mi estado y la covarianza del error que tengo a la hora de estimar el estado a partir de mis observaciones. En este caso muy tonto, mi estado es simplemente la distancia y la velocidad. Entonces la evolución del estado es, bueno, la distancia en el momento siguiente es lo mismo que la distancia actual más la velocidad. Esa tontería. Y la velocidad es continua. Asumimos ese modelo. Lógicamente la velocidad, o sea, continua, constante. Lógicamente la velocidad no es constante, va a ir cambiando y el cambio viene modelado por este ruido del proceso.
¿Cómo observo yo el estado? Pues ya lo he dicho, las observaciones que estoy haciendo son de distancia y de velocidad. Entonces, la matriz de observación es simplemente la identidad. Vale. Dejando la palabrería matemática un poco de lado, aquí lo que tenemos son las medidas sin filtrar, son los puntos azules. Como digo, pues están en torno a unos 10, 20 kilómetros de error. La línea naranja es el filtro de Hatch, la línea verde es el filtro de Kalman. Y se ve que, bueno, que al principio empieza mal porque tiene que tener suficientes datos para ir convergiendo el filtro, pero luego tengo algo que se va pareciendo pues, a la media de toda esta nube de puntos. Lo que hago simplemente es una manera de promediar a lo bestia para reducir muchísimo el ruido que tengo en la medida. Voy a poner la transparencia siguiente, que se ve mejor la diferencia entre ambos filtros. Bueno, tengo en realidad un montón de transparencias. Esto es Holanda con Pekín, esto es Holanda con la primera estación china, esto es las dos estaciones chinas, pero ya veis que son el mismo tipo de cosas. Aquí es el mismo tipo de dibujo que el anterior, lo que pasa es que ya quito la nube de puntos azules y como la quito me puedo centrar mucho más en esta zona para ver lo que pasa. Entonces tengo en azul el filtro de Hatch y en naranja el filtro de Kalman. Y la diferencia apreciable es la siguiente. Cuando empiezan, ambos filtros tienen bastante ruido porque están promediando cosas, pero el filtro de Kalman, según va progresando el tiempo, como hace toda esta estimación estadística de qué confianza tiene en el estado, es este tema de la estimación de la covarianza, ¿no? Cada vez confía más y más en la predicción que ya ha hecho y por tanto cada vez tiene menos ruido. Sin embargo, el filtro de Hatch tiene más o menos el mismo ruido siempre, porque era un modelo mucho más simple que no va mejorando con el tiempo. Más tipos de gráficas, y aquí es interesante lo que decía. Fijaros cómo cuando yo tengo la estación holandesa como parte de la observación, pues en el filtro de Kalman siempre tengo una línea que es más o menos suavecita, ¿no? Aquí tengo kilómetros, pues el ruido que puede tener esto es de 100 metros o de menos. Sin embargo, si meto solamente las dos estaciones chinas, fijaos que como tenían 20 decibelios menos de señal ruido, incluso el filtro de Kalman ya está metiendo un montón más de ruido, del orden de 1 kilómetro quizás, son estas variaciones. ¿Qué pasa con las medidas de fase? Como llevo diciendo ya media hora, son muy precisas, pero son ambiguas por un número entero de longitudes de onda. Y hay dos maneras principales de usarlas. La fase acumulada, que lo que haces es ir acumulando la diferencia de fase en cada una de tus observaciones consecutivas, y entonces esto te da una medida de la diferencia de distancias más un número entero de longitudes de onda que tú no conoces y que viene dado por la ambigüedad. Quizá puedes resolverlo, quizá puedes no resolverlo. La idea de resolverlo sería, bueno, esto es una cosa muy precisa que mide la distancia, pero más un entero que no conozco. Y luego tengo una cosa menos precisa que mide la distancia, que son las medidas de código. Si yo promediando sé calcular ese entero, pues bien, puedo desambiguarlo, si no, no. Otra forma es derivando, lo que digo, obtienes el Doppler, que es la velocidad. En las medidas de fase acumulada, el problema es que como vas acumulando, cualquier error que tengas se va acumulando y entonces el valor diverge de la medida real. Por consiguiente, el transmisor tiene que ser muy estable en frecuencia, porque si tienes un pequeño error de frecuencia del transmisor, supongamos el transmisor está transmitiendo un hercio más arriba de lo que dice en la especificación. Pues este error de un hercio yo lo voy acumulando, lo voy acumulando, lo voy acumulando y mi medida de distancia diverge. En la siguiente diapositiva vemos exactamente cómo. Y lo que a uno le gustaría hacer es que si el transmisor por un lado es suficientemente estable, de modo que no tengo esta medida que va acumulando un error, y las medidas de retardo de grupo son suficientemente precisas para que yo pueda calcular y resolver la ambigüedad entera, pues se puede determinar y eliminar y entonces te quedas solo con medidas de fase y son ambiguas. En el caso de este satélite es imposible porque las medidas de código tienen errores de kilómetros y la longitud de onda son 69 centímetros. Aún así, si echamos un vistazo a la fase, pues vemos este tipo de cosas. Esto es la fase integrada, el error, digamos, que tenemos con respecto a las efemérides. Y aquí son metros. Tenemos, bueno, esto va acumulando un error, es el error que decía que se acumula, pero acumula un error de 20 o 40 metros o algo así, que no está mal. Estábamos hablando de medidas de código que tienen kilómetros de error y aquí el error que se acumula son, pues eso, decenas de metros.
Uno se puede preguntar de dónde viene el error que se acumula, y me voy a saltar un poco este cálculo. El tema es que en el caso particular que nos ocupa, si tenemos diferencias de delta rangos de este orden, que es el orden que tenemos, si yo tengo una inestabilidad en el transmisor de una parte por millón, que es más o menos lo que ocurre con un TCXO, es el orden de magnitud correcto, pues el error que se acumula es del orden métrico. Eso es lo que estábamos viendo, que en realidad no es un error tan grande que viene por usar un TCXO. Por tanto, lo que pasa es que la inestabilidad en frecuencia que tenga el transmisor no nos impide demasiado, pero sí que el problema es que las medidas que estamos haciendo de grupo tienen errores kilométricos y por tanto no podemos determinar la ambigüedad que tienen las medidas de fase. Por tanto, el único uso práctico que le he encontrado a las medidas de fase es derivar y obtener velocidad. El trabajo futuro que me interesaría hacer en algún momento es utilizar todas estas medidas para determinación de órbitas. El procedimiento esencialmente es, bueno, yo tengo, por ejemplo, las efemérides chinas, yo calculo la órbita, de ahí saco un error con respecto a mis medidas. Ahora, ¿qué pasa si muevo un poco el vector de estado orbital? ¿Mejoro el error? Es decir, estoy intentando hacer un mínimos cuadrados, moviendo mi estado orbital para minimizar el error de lo que yo he observado. Y con eso refinas el estado orbital. Y lógicamente tienes que ponderar las medidas porque las de delta rango son muy ruidosas y las de delta velocidad son poco ruidosas. Para hacerlo, la herramienta natural para mí sería GMAT. Es una herramienta de código abierto de la NASA que permite planificar misiones interplanetarias, propagar órbitas, hacer determinación de órbitas, etc. El problema es que los mecanismos de determinación de órbitas que tiene están pensados para el tipo de medidas que se hacen en las redes profesionales de espacio profundo, que no son este tipo de medidas de interferometría. Entonces, utilizando solamente medidas del Doppler de la baliza, sí que he hecho algunos experimentos, tampoco las soporta directamente, pero puedes hacer un apaño y funciona bien. Sin embargo, no puedes hacer ningún tipo de apaño si quieres meter este tipo de medidas de interferometría. Y la idea sería o bien añadir un plugin a esta herramienta de GMAT, que soporta plugins hechos en C++, o bien hacer todo el mínimos cuadrados fuera y utilizar solamente el propagador de GMAT. Pero bueno, es bastante trabajo, en cualquier caso. Y poco más, referencias. Y ya está. Ya que tengo micrófono, si alguien tiene preguntas, aplausos. Sí, ¿preguntas? Vale. Tenemos este micrófono que no me gusta a mí, pero bueno, igual consigues hacer algo con él. No, funciona, funciona. Lo que pasa es que tiene como una distancia. Igual ese ya cargó. Ah, vale. Casi que mejor. ¿Está encendido siquiera? Debería. Debería. No, no está. Es el cutre, de hecho. Ah, trae ese. Mejor. A ver, lo toco aquí. Esto ya no. Bueno, lo primero, pues enhorabuena por la charla, me ha encantado. O sea, en general todo lo que tiene que ver con espacio me encanta. A mí me surgió una duda, porque bueno, yo de interferometría sé lo mínimo, ¿no? Que es que empiezas a colocar estaciones receptoras a lo largo de una gran superficie y incrementas la resolución. Aquí yo lo que me pregunto es... así. Aquí. Ah, vale. Lo que me pregunto es... si tienes solo dos estaciones, el incremento de resolución solo sucede a lo largo de la distancia entre ambas estaciones, ¿no? No es un incremento global. Depende de cómo tengas distribuidas estas estaciones receptoras. Lo que pasa es que la Tierra rota, ¿no? Entonces, el ángulo relativo que forma tu base línea con el objeto astronómico que estás observando cambia. Y para estudiar esto de manera un poco más seria, lo que se hace es un diagrama que se llama diagrama del plano UV. Son unas coordenadas en las cuales se hacen luego los cálculos. Y allí cada base línea representa un punto de este diagrama. Y según rota la Tierra, tu base línea va a rotar y el punto lo que hace es describir una elipse. Una revolución de 24 horas sería una elipse en torno al plano V. Entonces, cuanto más cubras el plano V, mejor. Por tanto, si solo tienes dos estaciones, solo cubres una elipse. Y la idea es, bueno, colocar estaciones en distintos puntos, de modo que con las elipses que forman cada una de ellas,
pues obtengas la mayor cobertura posible de este plano. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Bueno, agradecerte la exposición, ha sido muy interesante. No me ha quedado muy claro las medidas de... Una de las dos medidas, la de Doppler, la he entendido, la otra no la he acabado de tener muy clara y quizás la pregunta que te haga se resuelve entendiéndolo. ¿Ha sido posible hacer alguna medida de tiempo de vuelo? Es decir, el tiempo que tarda en ir la señal y volver. ¿Tenía capacidades de satélite de hacer algún tipo de transponder o no? Porque eso es una forma de medir la distancia y resolver la ambigüedad de la fase. Vale, entonces la respuesta es sí y no. Todo este tipo de experimentos son solamente con la señal que transmite el satélite en 70 centímetros por el payload de Amateur. Claro. Entonces, esto es solamente la señal viajando desde el satélite. Por otro lado, el satélite, como todo tipo de satélite profesional, entre comillas, tiene un transpondedor. Es decir, la frecuencia de la baliza de banda S generalmente es una baliza que oscila libremente, bla, bla, bla. Pero si tú le transmites desde tierra, se engancha a la frecuencia que recibe desde tierra y puedes medir el Doppler bidireccional, ¿no? Así es como se hace la determinación de órbitas de manera profesional. Utilizando medidas de Doppler. Utilizando medidas, ¿qué dices tú?, de retraso de tiempo de vuelo. Y yo creo que este satélite no soporta esa funcionalidad, porque aunque puedes hacerlo con un transpondedor lineal, si hablamos de espacio profundo, esto no lo es, porque la Luna no es espacio profundo, pero si hablamos de espacio profundo, allí las pérdidas son tan grandes que lo que haces es una regeneración en el satélite. En vez de recibir y simplemente repites linealmente toda la señal y el ruido que te viene, lo que haces es recuperar el reloj de la señal de ranging y remodular una señal de ranging con un reloj equivalente en otra frecuencia de portadora para observarla de nuevo en la Tierra. Esta técnica no la has utilizado, esta técnica no la has utilizado en este análisis. No. Como aficionados solamente tenemos acceso a grabar la señal de bajada de la cosa amateur o a grabar la frecuencia de la baliza de banda S. Y quizá lo que se puede hacer, que también lo intenté, es cuando el satélite está enganchado a una de las estaciones de la red de espacio profundo china, que tienen estaciones por todo el planeta, tienen no solo en China, también tienen en Namibia y en Argentina, y un barco que deambula, vete tú a saber dónde está el barco. Si tú sabes dónde está la estación de tierra que está transmitiendo el satélite y sabes la frecuencia y todo, puedes jugar como estación receptora y hacer este tipo de cálculos. El problema es que las medidas que hemos visto yo no he sido capaz de cuadrarlas con ninguna de las posibles ubicaciones de las estaciones chinas. No sé lo que han hecho y tampoco dan tantos datos. Me ha interesado mucho tu presentación porque para el satélite LeaSat 2 en algún momento estuvimos hablando sobre los osciladores y la deriva térmica precisamente para hacer medidas de este tipo. En ausencia de... Como es un pico satélite, no necesariamente ha de ser observable desde la estación de la NORAD, que busca los Kepler, que lo entrega a los keplerianos, y en ausencia de keplerianos esta técnica Doppler más ranging nos podría permitir localizar y posicionar el satélite. Por eso me ha parecido muy interesante, porque son trabajos similares. Sí, en general, si tu preocupación es caracterizar la órbita de un satélite en baja órbita terrestre, por ejemplo, simplemente con el Doppler, y no te hace falta tampoco tener una frecuencia ni muy precisa ni muy estable, puedes hacerlo. Porque lo que pasa es que la curva de Doppler es tan empinada, por ejemplo, que es muy fácil localizar con precisión el punto de máxima acercamiento, y eso ya te dice bastantes cosas sobre la órbita. Hay todo un grupo de aficionados que localizan órbitas de satélites clasificados empleando solamente observaciones de Doppler, de la baliza, en banda S o en la banda que sea. Muchas gracias. Bueno, pues como vamos un poco pasados de hora, no hay tiempo para más preguntas. Por favor, los ponentes, quedaos un segundito para echar una foto y tal. Y bueno, le paso la palabra a Dani.
Sí, más que nada decir algo sobre la comida también. La comida tenemos puesto en el horario de 1:15 a 3:15. Podemos empezar más tarde por la tarde, pero bueno, la idea es pues, comer sin prisa pero sin pausa. Así que en cuanto que hayamos comido estaremos de vuelta. Dejamos libertad a cada uno que haga lo que quiera para comer. Aquí en el campus no está abierto nada, que yo sepa. Entonces, pues una opción es tomar el metro hasta Moncloa o lo que sea. Porque cafetería cerró ya, aparte no tenían comida. Y nada, pues en función de la hora a la que ya estemos todos por aquí reubicados, comenzamos las charlas de la tarde.